Terminamos de compartir el primer video que posiblemente hayan podido escuchar en comunidad y durante estos días. Terminamos el primer video que hacía referencia a Francisco de Roma para introducirnos en lo que me pidieron que tenía que ver con la espiritualidad de Francisco de Asís, pero terminamos como deteniéndonos en sus grandes escritos, en las últimas encíclicas o exhortaciones apostólicas que el Papa nos hace. Y la última de lo escrito por Francisco de Roma tenía que ver con este gran llamado de Francisco de Asís a ser todos hermanos. Y me parece que esto es lo primero que tenemos que comprender. Desde la creación, el proyecto de Dios tiene que ver con la armonía y la unidad del género humano. Dios crea a Adán y Eva en el Edén. Dios crea a Adán y Eva en el paraíso, nos dice el relato bíblico, que sabemos que es un relato que no podemos detenernos literalmente. El relato bíblico nos dice que Adán y Eva fueron creados en un lugar idílico, en un paraíso terrenal, en el jardín del Edén. Y Adán y Eva, si quieren, por desobediencia, por lo que quisiéramos llamar, Adán y Eva rompen esa armonía a la cual habían sido convocados por Dios. Pero esto es lo primero que tenemos que partir, que Dios convoca al hombre a la armonía, y Dios convoca al hombre a la fraternidad entre sí y a la unión profunda, íntima, continua con Él. Podríamos decir que el amor al prójimo, el amor entre hermanos, el llamado a ser hermanos, trasvasa y es el resumen, el centro de todo el lenguaje bíblico. Si quieren, el anuncio del reino que Jesús viene a proclamar no es otra cosa que proclamarnos a todos que Dios es nuestro Padre y que por ende todos somos hermanos. La fraternidad, tema que quiero que hoy podamos abordar desde la espiritualidad franciscana, pero mucho más allá, porque es propio carismáticamente del carisma franciscano que compartimos, pero también es un llamado universal. También la fraternidad es el llamado a todos los hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, a vivirnos como hermanos, a descubrir que el gran proyecto del reino es ser hermanos. La fraternidad, decíamos, es algo que atraviesa radicalmente la vida de Francisco y es una de las grandes propuestas que Francisco de Asís nos hace. Sin embargo, este gran proyecto de Dios, este anuncio de Jesucristo, a diario comprobamos que no es lo que sucede. Hablando de nuestra orden franciscana, pero creo que a ustedes, hermanas y hermanos, les podrá pasar lo mismo. Hablando de nuestra orden franciscana, vemos que los grandes proyectos internacionales, los proyectos novedosos que la orden tiene y que la orden constituye, muchas veces fracasan no por el objetivo, no por el lugar, no por la inserción, no por lo que se proponían, sino que el proyecto fracasa por los vínculos humanos, por los vínculos fraternos, porque son fraternidades internacionales que culturalmente no se entienden, o porque hermanos del mismo país, en proyectos distintos, en dificultad fraterna, termina cayendo el proyecto que la orden se proponía. Es llamativo que muchos hermanos, cuando se les pregunta en terminados los capítulos, ¿no? y nosotros tenemos la tradición o la costumbre de que nos vamos trasladando a cada 6 años o a cada 3, cuando el provincial pregunta a los hermanos por los lugares a dónde ir, che, ¿te parece ir a tal lugar? ¿Te parece ir a tal otro lugar? Muchos hermanos contestan más: me preocupa con quién más que dónde. Me preocupa cómo va a estar constituida la fraternidad más que el lugar donde vayamos. En última, los vínculos y descubrir la fragilidad de nuestros vínculos es lo que va a facilitar o no el traslado de mi
vocacional, el traslado que el provincial me ofrezca. Me parece interesante también que esto sucede en las familias, ¿no? En muchas de nuestras familias, ¿no? ¿Cuántas familias divididas y peleadas por una herencia? ¿Cuántas familias divididas y peleadas por costumbres, por modos de entender, por el vínculo de papá y mamá con alguno de ellos? ¿Cuántas familias absolutamente divididas por ideología o por la no comprensión interna de la dinámica familiar? A ver, la experiencia de que el vínculo, de que ser hermanos, la experiencia dificilísima de la construcción de ser hermanos, creo que es una experiencia que nos atraviesa a todos. Para nosotros, para la vida religiosa, ese es el gran testimonio al cual estamos llamados a proclamar y a vivir, pero también es el profundo talón de Aquiles, una de las grandes dificultades de nuestras comunidades. Si me permiten que nos detengamos en la historia bíblica que comienza con Adán y Eva en el jardín del Edén, muestra también desde el comienzo que la fraternidad no ha sido el proceso que la humanidad siguió, que el proceso que los personajes bíblicos han seguido. Al revés, si quieren, todo lo contrario. Desde el inicio, desde el Génesis, desde el capítulo 4 del Génesis, constatamos que las dificultades, las luchas, los conflictos entre hermanos son lo que el texto bíblico recoge y relata. Podríamos decir que el gran vínculo fraterno, el primer vínculo fraterno traído por la Sagrada Escritura es el vínculo de Caín y Abel. Un vínculo que por ende empieza, el primer relato de dos hermanos en la Biblia comienza con un fratricidio. Estamos llamados e invitados a ser hermanos, a convertirnos a ser hermanos, pero parecería que en el proceso de los textos bíblicos lo que se nos muestra es la inmensa confrontación y lucha entre hermanos. Y podríamos decir así como Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, José, el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos, vendido como esclavo por sus hermanos, que en última que negocian para venderlo porque la decisión era asesinarlo. Parecería que la Biblia, los relatos primeros de la Escritura, nos muestran el gran conflicto que significa vivirnos, tratarnos como hermanos. Esta historia bíblica que comienza con la ruptura del vínculo, que en última nos expresa que muchos de los vínculos que la historia relata y que a veces nosotros también hoy repetimos, ayer y hoy, terminan con una violencia asesina. Y acá está la primera gran pregunta. ¿Qué pasa con nuestro corazón? Fuimos creados para amar, fuimos creados para la fraternidad y sin embargo, junto con esta capacidad de amar, constatamos, descubrimos, experimentamos, somos testigos de que también hay en nosotros una capacidad que podríamos llamar asesina, una capacidad de matar a nuestro hermano. Un movimiento, una dinámica capaz de amar y una dinámica capaz de asesinar. Y si no reconocemos ambos movimientos en nuestro corazón, es difícil que podamos transformarlo. Me animaría a decir que este mirar profundo en el corazón y descubrirnos todos nosotros capaces de amar hasta el extremo y todos nosotros capaces de asesinar a nuestro hermano, si no descubrimos esto, es difícil que podamos transformar nuestra vida en el proyecto evangélico. Ya lo va a decir Freud cuando habla de los dos movimientos del corazón, ¿no? Movimiento del eros y del tánatos, ¿no? Movimiento hacia el amor y movimiento hacia la muerte. Pero podríamos decir con una forma más poética
que dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros mismos, existen dos grandes almas. Una que podríamos llamar el alma simbolizada con el mar, el alma marina, que van a decir algunos filósofos, ¿no? El alma invitada a la apertura, el alma invitada al descubrimiento, al viaje, el alma que no tiene miedo a lo desconocido, el alma que puede dialogar con lo desconocido, cuyo si quiere prototipo occidental podríamos decir es Ulises, ¿no? El de la Odisea. Ulises que no tiene miedo de llegar hasta el Hades y encontrarse con los monstruos y poder negociar con ellos para continuar su camino. El alma marina, el alma que goza de lo abierto, de la apertura, de la novedad. Pero junto con ello convive, si quieren, el alma que busca seguridad, el alma securitaria, podríamos decir, el alma que ama lo cerrado, el alma que podríamos simbolizar como el alma que construye muros. La protección de lo mío, el cuidado de lo personal, la no capacidad de recibir al otro, el otro y la alteridad son intrusos de los cuales me tengo que proteger. Qué fuerte en nuestra experiencia del COVID, el otro podía ser un elemento de contagio, el otro podía ser un elemento de enfermedad. Qué fuerte esto en lo político y en lo social hoy, el extranjero del cual me tengo que proteger. ¿Cómo hago para levantar muros para que no te introduzcas en mi cultura, no te introduzcas en mi territorio y me quites lo que tengo? Esto que política y socialmente es tan claro, ¿no? Países que levantan muros, países que permiten que mueran cantidad de hombres en el Mediterráneo con tal de no recibir extranjeros que puedan modificar su cultura o que puedan quitarle algo de la seguridad que poseen, ¿no? Llamativamente, en todos estos discursos encontramos que el extranjero termina siendo el causante de la inseguridad. Hay inseguridad porque hay extranjeros. Cerrémonos en nosotros mismos. Estos dos movimientos que los percibimos claramente en lo político también están en nuestro corazón. Va a decir los grandes filósofos del siglo pasado, de principio del siglo pasado, ¿no? Hay mucho miedo a la libertad, hay mucho miedo al mar, hay mucho miedo al abierto, hay mucho miedo a esta posibilidad de la novedad. Estamos más tranquilos con lo protegido, con lo cerrado. Va a decir Spinoza, uno de los grandes filósofos, ¿no? Que en última muchos de nosotros estamos más deseosos de amar nuestras cadenas que de amar nuestra libertad. Tenemos más complacencia con lo que nos ata que complacencia con lo que nos desafía al gran infinito, al gran itinerario. El miedo de que invadan nuestro espacio, el miedo de que invadan nuestro territorio, nuestra identidad. Y cuando hablo de invasión no estoy hablando de violencia, estoy hablando de aceptación de la alteridad, de aceptación del otro. Este miedo de compartir, este miedo de que lo mío pueda ser nuestro, anida en nuestro corazón. Y si quieren, es uno de los grandes enemigos, uno de los grandes peligros, es una de las grandes fuerzas que van a contradecir la gran invitación a la fraternidad. Me animaría a decir que todos nosotros tenemos dentro del corazón algo de esta herencia caínica. Todos nosotros de algún modo estamos dispuestos a matar la alteridad que nos pone inseguros, la alteridad que nos modifica, la alteridad de los que nos exige compartir, ¿no? Al matar al hermano, al matar a Abel, Caín lo que hace es defender lo suyo. Ya sabemos, y ahora nos detenemos un poquito más en el texto bíblico, pero en última, Caín está como protegiendo su privilegio, el privilegio de ser el hijo único de Eva, el hijo mayor, ¿no? Caín mantiene con Eva como un vínculo de exclusividad, al cual Abel, al nacer, Abel, al llegar, rompe
la exclusividad y excluye la exclusividad de Caín con Eva, de Caín con Adán y Eva, ¿no? Si quieren, Dios nos dice en su amor que todos nosotros somos hijos únicos. Y me parece que es la experiencia de un amor de madre verdadero. Poder amar a cada uno de los hijos como hijos únicos. Poder amar a cada uno exclusivamente. El gran problema de Caín es que en lugar de descubrirse con la posibilidad de ser amado como hijo único, él decide ser único hijo. Yo quiero ser el único. Yo quiero ser acá el exclusivo. Yo quiero no compartir con nadie. Todo aquel que se introduzca en mi espacio es mi enemigo. Y a esto se le agrega que Caín constata que Abel ha logrado atraer la mirada de Dios y él no. Si se acuerdan, en el texto bíblico, tanto Caín y Abel van a presentar su ofrenda a Dios, y la ofrenda de Abel es aceptada y la de Caín no. Y el texto bíblico no nos dice que haya un motivo. El texto bíblico no nos dice la ofrenda de Caín estaba manchada, la ofrenda de Caín no era válida. No, gratuitamente Dios elige la ofrenda de Abel. Quizás, me animaría a decir, porque Abel es el menor, es el pequeño. Y es algo de lo que va a suceder en todos los relatos bíblicos. Parecería que Dios, ya desde el principio de la creación, desde el principio de los relatos bíblicos, Dios tiene una mirada privilegiada, prioritaria por el pequeño, por el menor. Va a pasar con Caín, va a pasar con Jacob y Esaú, que Jacob vende la primogenitura a Esaú, Esaú termina siendo... Va a pasar con José, el menor de los hermanos, al cual los hermanos de José, en el texto bíblico del Génesis, hijos de Jacob, los hermanos de José están profundamente envidiosos porque ven que José logra un amor privilegiado de su padre. Y podríamos decir de así el relato de muchos. Parecería que Dios se detiene prioritariamente, privilegiadamente, en la vida del pequeño, del menor. Y esto para Caín es motivo de ira, es motivo para Caín, es motivo de furia, es motivo de violencia interior. No está dispuesto a que el Padre de los padres, Dios, detenga su mirada en el hermano menor y no en él. Yo tengo mucho más que él. Lo mío es más valioso que él. Y así, por eso, podríamos decir que esto continúa tanto ayer como hoy. Podríamos decir que los conflictos fraternos de ayer y de hoy tienen la misma fuente. De alguna manera, nosotros no estamos dispuestos a compartir la mirada y la mirada privilegiada de Dios sobre otro. Que Dios privilegie un otro que a mí. Y esto es la mirada envidiosa que produce conflictos fraternos por los dones personales, porque Él habla tan bien, porque Él pinta tan bien, porque Él canta tan bien, porque yo no canto, porque no. Y de repente comienza en el vínculo fraterno como las rispideces, la tensión por los dones que Dios ha regalado particulares a un hermano y no a mí. Pero también el conflicto es porque el padre institución le da a él cargos, le da a él responsabilidades, le da a él reconocimientos que no me da a mí. ¿Por qué esta persona siempre es? ¿Por qué lo llaman siempre a él? ¿Por qué esta persona siempre es el superior o siempre es el formador? ¿O por qué esta persona parecería que tampoco aceptamos que el padre institución tenga una mirada, detenga su mirada sobre uno y no sobre mí? La mirada de los otros, que lo valorizan, lo reconocen, lo invitan y a mí no. Y esto que sucede en nuestras comunidades, hermanas, pensémoslo, también sucede en la vida familiar, ¿no?
cómo cuántas tensiones fraternas suceden por la mirada de los padres, por la mirada de los dones, por el reconocimiento de los otros, por la mirada que los abuelos, los primos, ¿no? tienen sobre uno y no sobre otro. También muchos de los conflictos fraternos de ayer y de hoy tienen que ver porque alguno de los hermanos quiere arrogarse el rol de padre, quiere arrogarse el rol de único hijo. Al igual que Caín, yo te quiero decir, yo quiero como imponer lo mío, mi criterio, mi forma. Yo soy el padre acá, yo soy el hijo único, yo soy el único hijo. Entonces las cosas se tienen que hacer a mi forma, a mi manera, a mi estilo. ¿Cuántos hermanos que no logran ser hermanos y buscan de forma caínica imponer, matar la alteridad? No acepto tu palabra, no acepto tu estilo, no acepto tu forma de pensar, no acepto tu forma de ser, de comportarte, tus tiempos, tus criterios. De alguna manera, las cosas tienen que hacerse únicamente como yo las creo. Esta raíz, esta herencia caínica que todos tenemos, ¿no? La alteridad, que no depende de mí. Caín no dio permiso para el nacimiento de Abel. Fue una decisión extra a él. Los hermanos de mi comunidad, las hermanas de mi comunidad, esta invitación de nuestros padres a compartir, esta invitación de Dios a que compartamos en el mundo, esta invitación a vivirnos como hermanos, una alteridad que no depende de mí. No soy yo el que decido que lleguen a otros. Por eso me animaría a decir que la gran raíz de Caín tiene que ver con la de Narciso. Esta decisión de estar tan enamorado de mí que Narciso le provocó la muerte por ahogamiento. Enamorado de su imagen, Narciso se ahoga en el lago. Y en cambio Caín, enamorado de su imagen, mata la alteridad. Decidiendo ser el único, decidiendo ser lo mejor, mata la alteridad. Narciso y Caín, emparentados. Por eso cuando miramos nuestras raíces caínicas, también tenemos que mirar estas raíces donde nosotros, tan enamorados de nosotros, nos cuesta aceptar y reconocer la verdad, el valor, la riqueza del otro. Quiero terminar esta introducción que nos va a llevar a la fraternidad que nos propone la espiritualidad franciscana, como pudiendo comprender que también nosotros, como Caín, cuando nuestro hermano atrapa la mirada, nos encerramos en nuestro ostracismo, de una manera, bueno, yo me encierro en lo mío, no me valora, no me descubre, ¿no? Yo me encierro en lo mío, lo otro, ¿no? Me encierro en mi resentimiento, o esto, como decíamos, mato la fama, el reconocimiento, mato de alguna manera las posibilidades y el proyecto del otro. Una última característica en el vínculo de Caín y Abel. Según el texto bíblico, Caín y Abel nunca se dirigen la palabra. Y esto es muy llamativo. La única palabra de diálogo entre los hermanos es cuando Caín, ya decidido de asesinar a Abel, le dice, vamos fuera. Y allí toma una piedra y lo mata. Es la única palabra dirigida de Caín a Abel. Muchos de nuestros conflictos fraternos, muchos de nuestros conflictos vinculares tienen que ver con esta palabra muerta, la palabra no dicha, la palabra no pronunciada, esta dificultad de poder compartir con el otro lo que somos y lo que tenemos. Dice el texto bíblico que Dios le pide razones de su acción a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la primera respuesta de Caín es la respuesta adolescente, ¿no? La del que no se hace responsable. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Yo no soy responsable de la vida de los otros. Y esta es una actitud
comunitaria, en nuestras comunidades, en nuestras fraternidades, pero también social. Mira, yo soy responsable de mi vida, no soy responsable de la vida de otro. Y Dios le pide cuenta, claramente a Caín. Y Dios nos pide cuenta. Esto que tanto va a gritar el Papa Francisco en los últimos tiempos, nadie se salva solo. Y me animaría a decir, no solamente que no nos salvamos solos, sino que si nuestro hermano no se salva, yo no me salvo. Nos salvamos comunitariamente como pueblo, como fraternidad. ¿Nos salvamos en conjunto o no nos salvamos? Y por eso podríamos decir que nuestras comunidades están llamadas a madurar, porque muchas de nuestras respuestas son profundamente adolescentes. Muchas de nuestras respuestas tienen como respuesta la palabra de Caín: yo no soy responsable, que se haga él cargo. Si él no lo hace, bueno, es cuestión de él. Yo no me meto con su vida, yo no quiero invadir su espacio, no quiero acercarme a su espacio, a su territorio, no quiero conflictos, ¿no? Y este es el primer diálogo de Dios con Caín después del asesinato. Pero después Dios vuelve a insistir, como pasará siempre. Dios vuelve a insistir, Dios vuelve a buscar, Dios vuelve a dar una oportunidad. Y ahí cuando Caín se da cuenta de que él puede correr la misma suerte que su hermano Abel. Ahora que salga al mundo, dice, otros hombres me van a asesinar, como yo hice con Abel, ¿no? Y Dios pone un signo en la frente de Caín, un signo de protección. Nadie te va a tocar. No te preocupes. Camina por el mundo, camina por la vida. Nadie te va a tocar. Este signo es un signo de protección. Y aquí yo me quiero introducir en la espiritualidad de Francisco, que es lo que me habían pedido, pero me quiero introducir desde esto, ¿no? Este signo que está en nuestra frente, en la frente de Caín, que lo protege de las violencias exteriores. Este signo que logra romper el círculo de la violencia, romper el círculo del asesinato, de que yo asesiné y a mí me van a asesinar, y este círculo que no termina nunca. Estos círculos de violencia, estos círculos de adolescencia que hay en tantas de nuestras comunidades, que hay en tantas de nuestras familias. Y si quieren, me animaría a decir que este gran signo marcado en nuestra frente es el llamado de Dios continuo a nacer de vuelta, a volver a comenzar. Me animaría a decir que el signo que protege a Caín, el signo que nos protege a nosotros, es la capacidad de volver a empezar. Podés volver a hacer un itinerario nuevo, podés volver a comenzar el vínculo, tenés capacidad. Hay en tu corazón esta alma marina, esta alma amorosa, este ser hijo, hay en tu corazón una posibilidad de recomenzar. Si quieren, el tema de la fraternidad es un tema que atraviesa la vida y la espiritualidad de Francisco. El tema de la fraternidad es para Francisco esencial, ¿no? Nos llamaremos hermanos y hermanos menores, ¿no? En un Francisco que, me animaría a decir, pone el acento en la fraternidad también como un modo de recomenzar. Porque este Francisco no pudo reconciliar el vínculo con su hermano carnal, el vínculo con su padre. Leemos en las biografías de Francisco un vínculo que el hermano mayor de Francisco tiene despectivo con Francisco. Un Francisco que le pide a un mendigo, por favor, cuando él me maldiga, vos bendecime. Quiero tener otra referencia que esta referencia tan violenta de mi hermana. Francisco parecería que no logra reconciliar el vínculo con su hermano carnal, y por lo menos en los escritos nunca se nos relata que Francisco haya logrado reconciliar el vínculo con su padre. Cuando Francisco se desnuda y le devuelve, ya no seré más Francisco Bernardone, ahora seré hijo de este padre común,
que me invita a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. No nos relatan las biografías de Francisco que Francisco haya podido reconciliar el vínculo con su padre. Pero sí Francisco ha tenido la energía suficiente de recomenzar constituyendo, recibiendo el regalo de los hermanos, recibiendo una alteridad que él no eligió. Él no comenzó su proyecto pensando en armar una fraternidad, pero los hermanos llegaron, la alteridad que llega, la alteridad que viene, la alteridad que me es ofrecida como posibilidad de sanación y de transformación. Y podemos decir que entonces Francisco recibe esta posibilidad de transformar el vínculo roto en un vínculo de amor. Esta posibilidad de dejar de defender el espacio propio, de dejar de defender en Francisco y en nosotros este espacio de exclusividad, este espacio de protección, y abrirnos a la posibilidad de situarnos en el que nos enseña a ser hermano. Porque solo Jesús transforma la acción de Caín. Y esto es el gran aprendizaje. El modo de Jesús, el unigénito, el Hijo único, que no necesita matar a sus hermanos, sino que al revés, da la vida por sus hermanos. Y ahí está la gran invitación, el gran llamado, que es lo que Francisco descubre. Y es lo que Francisco en tantos textos va a relatar. La posibilidad de la fraternidad tiene que ver con que nos descubramos hijos de un mismo Padre, con que seamos capaces de beber de la fuente que emana del corazón abierto de Jesús, entregado para dar vida a sus hermanos, del corazón amante del Padre que nos constituye en sus hijos. Para algo será que Francisco, cuando escribe la regla, va a decir, aquel que quiera venir a esta fraternidad, la alteridad que llega, aquel que quiera venir a esta fraternidad, sea recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, para ingresar a la fraternidad, tenés que ingresar en el nombre de Dios. Para animarte a actitudes fraternas, tenés que descubrir la paternidad de Dios y la gran filiación de Jesucristo. Somos hijos en el Hijo. Si quieren, esta es la primera y la fundamental relación del hombre con Dios, el ser hijo, que nos constituye en hermanos y del cual emerge la posibilidad de la fraternidad. Podemos llevarnos bien, podemos tener muchas comunidades sin conflicto, podemos tener sociedades donde haya una armonía, una paz social, donde haya una posibilidad de una vida, si quieren, sin violencia, sin asesinatos, pero no significa que sea una sociedad, una familia, una comunidad que está llamada a ser hermano. No significa que seamos hermanos. Por eso la fraternidad es una construcción. Es una construcción que tiene como primer fuente el vínculo con Dios, el vínculo con el Padre. Y estamos llamados entonces a ser signos, al amarnos como hermanos, del amor de Jesús para con los hombres y, si quieren, del amor trinitario. Estamos llamados a amar como Dios ama. Estamos llamados a amar, a tener esta capacidad de donación, de ver el otro como regalo, como don, y no como intruso, como alteridad que me pone en peligro, como alteridad de la cual me debo defender. Insertos en Jesús podemos ser hermanos. Si no, surgirá siempre en nosotros esta tendencia a la defensa. Y Francisco de tal manera lo pone que no quiere que los que tienen la responsabilidad de acompañar, de guiar a los hermanos, se llamen superiores, se llamen ni abades, ¿no? Él les pone el nombre de ministros, de siervos, al igual que Jesús, de aquel que es capaz de ponerse a los pies del hermano, de entregar la vida por el hermano. Y este Francisco, que en todos sus escritos
llamativamente, pero lo hablaremos después en la carta del ministro, nos dice a todos los hermanos que esta posibilidad de volver a empezar, porque si tu hermano te ofende, estás invitado a perdonar 70 veces 7. Y si te pide el manto, dale también la túnica. Y esto Francisco lo relata de muchas maneras. Y esto Francisco lo descubre. Y por eso no quiere que el superior esté arriba del hermano, sino abajo del hermano, sirviéndolo, animándolo, desplegándolo, para que los dones del hermano resalten, no se oscurezcan. Porque no necesito apagar a mi hermano, no necesito como oscurecer la vida de mi hermano, porque no es una competencia, es un compañero de camino, es un hermano que Dios me regala. Por eso, si quieren, Francisco, atento al pecado envidioso de Caín, pone en la regla: cuídense los hermanos de toda murmuración, que es la ruptura del diálogo, la murmuración que es el diálogo por abajo, no el diálogo de cara a cara, mirándonos a los ojos. Cuídense los hermanos de toda ira, la que lleva a la violencia asesina. Cuídense los hermanos de toda turbación, ¿no? De todo, si quieren, este nubarrón de la mirada y del alma que me hace no poder ver a mi hermano como regalo y como fruto. Por eso el amor fraterno en Francisco, la fraternidad, tiene, si quieren, un simbolismo que rompe también esta posesión materna de Eva con Caín, ¿no? Francisco dice: estamos llamados a ser madres, ¿no? Si una madre cuida y ama a su hijo carnal, ¿cuánto más debemos amar y cuidar a nuestro hermano espiritual? ¿Cuánto más madres que una madre carnal? Y ahí parecería que Francisco rompe esta vincularidad de una madre posesiva y opresora, posesiva y que en última hace de su hijo Caín asesino, para constituirnos en una madre donadora, en una madre capaz de desplegar, de reconocer, de descubrir toda la potencialidad del hijo y desplegarla, ¿no? Francisco nos invita a cambiar el corazón, y esto es la gran invitación de la fraternidad: descubrir el hermano como regalo, descubrir el hermano como tarea, descubrir el hermano como oportunidad, descubrir que la fraternidad es posible, pero que es posible porque es la decisión de construirla. Y para eso, si quieren, deberíamos reconocer primero nuestras fuerzas caínicas y nuestras fuerzas también amorosas. Tenemos que reconocer el signo que está puesto en nuestra frente: somos capaces de recomenzar. Esta es la gran invitación con la cual quiero cerrar este compartir sobre la fraternidad. Somos capaces de recomenzar. Este es el signo que Dios puso en nuestra frente como creyentes. Es el signo que puso como consagrados. Es el signo que puso como hombres y mujeres que se descubren discípulos de Jesús de Nazaret. Somos capaces de recomenzar. Puedo recomenzar el vínculo, puedo volver a crear el vínculo. Todos nosotros tenemos en el corazón a alguien que descubrimos que la vincularidad está rota. Hermanos de sangre, hermanos de fraternidad, gente cercana a que por alguna circunstancia hemos quebrado el vínculo. Si quieren, estamos más cerca de asesinar que de reconciliar. Y tenemos que descubrir que Dios nos da una nueva posibilidad. Que Francisco nos invita a que si una y mil veces peca delante de vos, peca contra vos, que no se aparte de vos sin haber encontrado en tus ojos misericordia. Esta es la profunda invitación a construir fraternidad. Somos capaces de volver a empezar.
Ojalá que sea nuestro intento social, política, carismáticamente, que nos vivamos como hermanos, pero que tengamos el coraje, porque está en nosotros la fuerza, que tengamos el coraje de recomenzar.